En el corazón del teatro de Europa del Este, un conflicto continúa capturando la atención y preocupación mundial. Bienvenidos a un análisis en profundidad sobre la situación en evolución en las líneas del frente de la guerra ucraniana al 6 de febrero de 2025. Esta es una historia no solo de maniobras y estrategias militares, sino un relato que resuena con la resistencia y complejidad de los esfuerzos humanos en medio del caos. Imagínense de pie al borde de la región de Donetsk, donde el ejército ruso ha realizado avances significativos en múltiples puntos, remodelando el paisaje y preparando el escenario para los eventos que se desarrollan. Imaginen los vastos campos y el viento frío y mordaz mientras los soldados se mueven con determinación a través del terreno. Cada paso parte de un empuje implacable hacia adelante. Este no es solo otro día en el campo de batalla. Es un punto de inflexión en un conflicto que ya ha visto su parte de momentos cruciales. A medida que recorremos esta narrativa, cambiamos nuestra mirada a un evento inesperado en la ciudad de Sua, ubicada en la región de Kursk. Pero antes de adentrarnos en eso, exploremos la danza intrincada a lo largo de las líneas del frente. El avance del ejército ruso continúa en las cercanías de Velika Novosilka, un lugar del que hemos hablado anteriormente, donde una pausa operativa insinuaba una tormenta en ciernes. Ahora esa tormenta ha estallado. Los rusos han reiniciado su avance hacia el norte, dejando huellas en la nieve mientras se acercan a la ciudad de Nochate, bordeando el río Mokriayali. Sin embargo, cruzar el río supone un desafío, una barrera natural que complica su progreso, al menos por ahora. Los espacios abiertos alrededor de Razdolne están maduros para maniobras estratégicas, y lo que se desarrolle aquí en los próximos días y semanas podría alterar el curso de este conflicto. Más al sur, las fuerzas rusas han asegurado una victoria en Pakr, capturando la localidad de Novandrika y penetrando en la ciudad de Cerne. Imaginen los susurros apagados de los soldados mientras planifican, el aire espeso con tensión y anticipación. Fuentes ucranianas como Deep State UA informan de intensos ataques rusos en múltiples direcciones en toda el área que rodea a Epokarsk. Estos asaltos son feroces, y a medida que se asienta el polvo, la línea de contacto puede cambiar, revelando nuevas ideas y estrategias. En Toretsk, el ejército ruso ha realizado avances incrementales, pero significativos, avanzando contra la mina Torsk. Este movimiento los acerca a un control completo de Toretsk, una ciudad ya en un 99% bajo su dominio, según varias fuentes. Sin embargo, las piezas finales de este rompecabezas permanecen fuera de alcance, y la ciudad contiene la respiración mientras los rusos se acercan cada vez más a una victoria total. Ahora, dirijamos nuestra atención a la región de Kursk, donde la ciudad de Sua se erige como un punto focal de intriga y controversia. Esta pequeña ciudad, la única bajo control ucraniano dentro de Kursk, tiene una importancia logística significativa para el ejército ucraniano. Recientemente, surgieron informes de un ataque a una escuela de internado en Sua, envuelto en confusión y relatos contradictorios. Se dice que durante una evacuación ocurrió un golpe devastador, dejando un rastro de bajas y heridos. Los detalles exactos permanecen turbios, con ambos lados del conflicto señalando con el dedo y cruzando acusaciones. Fuentes ucranianas sugieren un error de cálculo por parte de las fuerzas rusas, posiblemente debido a una inteligencia defectuosa, mientras que otros especulan sobre un ataque deliberado que apunta a la población civil rusa en la ciudad. En el lado ruso, vuelan acusaciones de que las fuerzas ucranianas lanzaron el ataque desde la región de Sumy, apuntando a sus civiles. En la niebla de la guerra, la verdad se convierte en una entidad esquiva, oculta bajo capas de desinformación y propaganda. A medida que navegamos a través de estas turbulentas narrativas, es importante recordar que detrás de cada estadística e informe hay una historia humana, una vida afectada por las mareas del conflicto. El ataque a la escuela de internado en Sua subraya la trágica realidad de la guerra, donde los civiles a menudo soportan el peso de las hostilidades. A pesar del caos, una cosa permanece clara: la necesidad de claridad y verdad es primordial. Como observadores, debemos filtrar el ruido, buscando entender las realidades subyacentes en medio del clamor de acusaciones y contraacusaciones. Esto no es solo una historia de enfrentamientos militares,
sino un testimonio de la resistencia de aquellos que se encuentran inmersos en el torbellino de la guerra. Quédense con nosotros mientras continuamos desentrañando estas historias, brindándoles perspectivas e ideas más profundas. Mientras tanto, consideren las implicaciones de estos eventos y las preguntas más amplias que plantean sobre el conflicto, la humanidad y los caminos hacia la paz. ¿Qué deparará el próximo capítulo? Solo el tiempo lo dirá, y como siempre, su participación y curiosidad son invaluables mientras navegamos juntos por estas complejas narrativas. Al adentrarnos más en la saga en desarrollo en las líneas del frente ucranianas, nos sumergimos en el intrincado tapiz de la estrategia militar y la resistencia humana. Imaginen el avance implacable de las fuerzas rusas, cada maniobra calculada para inclinar la balanza en un conflicto que ya ha cobrado innumerables vidas y ha remodelado el panorama geopolítico. La región alrededor de Velika Novosilka está viva con el sonido del movimiento y el eco distante de la artillería, mientras las tropas rusas avanzan hacia el norte, con la vista puesta en lugares estratégicos que podrían alterar el equilibrio de poder. El río Mokria Yali sirve tanto como un desafío como un símbolo, una barrera natural que pone a prueba la resolución y la ingeniosidad de aquellos que intentan cruzarlo. Imaginen la determinación silenciosa grabada en los rostros de los soldados mientras navegan por este terreno traicionero. Cada paso adelante un testimonio de su compromiso inquebrantable. Mientras tanto, en el sur, cerca de Pakr, el éxito del ejército ruso al asegurar Novandrika y penetrar en Cerne pinta un vívido cuadro de una ofensiva estratégica en pleno apogeo. El paisaje aquí está marcado por campos abiertos y algún que otro pueblo. Cada uno un posible punto de ignición en una campaña más amplia que busca establecer el dominio. Las fuentes ucranianas describen una serie implacable de ataques, una tormenta de poder militar destinada a solidificar ganancias y expandir el control. La tensión es palpable. Un recordatorio de las apuestas involucradas mientras ambos lados compiten por la supremacía en un conflicto que ya ha dejado una marca indeleble en la región. En Toretsk, somos testigos de un microcosmos de las dinámicas más amplias de la guerra. El avance ruso hacia la mina Torsk encapsula las ganancias incrementales, pero significativas que caracterizan este conflicto. Con el 99% de Toretsk bajo control ruso, según varios informes, la ciudad se encuentra al borde de una toma completa. Sin embargo, esas piezas finales y esquivas de control permanecen fuera de alcance. Un testimonio de la resistencia de los defensores ucranianos y las complejidades de la guerra urbana. El aire está cargado de anticipación, mientras el mundo observa para ver si los rusos pueden asegurar una victoria total en una ciudad que se ha convertido en un símbolo de resistencia y determinación. Cambiando nuestro enfoque a la región de Kursk, la ciudad de Sua emerge como un punto focal de controversia e intriga. Esta pequeña ciudad, la única bajo control ucraniano dentro de Kursk, tiene una importancia logística significativa para el ejército ucraniano. El ataque a una escuela de internado en Sua ha desatado una tormenta de acusaciones y contrarreclamaciones, cada lado señalando con el dedo en un intento de dar forma a la narrativa. Las fuentes ucranianas sugieren un error de cálculo por parte de las fuerzas rusas, posiblemente debido a inteligencia errónea, mientras que otros especulan sobre un ataque deliberado dirigido a la población civil rusa. En el lado ruso, vuelan acusaciones de que las fuerzas ucranianas lanzaron el ataque desde la región de Sumy, apuntando a sus civiles en un ataque calculado. En la niebla de la guerra, la verdad se convierte en una entidad esquiva, oculta bajo capas de desinformación y propaganda. El ataque a la escuela de internado subraya la trágica realidad del conflicto, donde los civiles a menudo soportan el peso de las hostilidades. Detrás de las estadísticas e informes hay una historia humana, un relato de vidas alteradas por las mareas de la guerra. A medida que filtramos el ruido, buscando descubrir la verdad, una cosa permanece clara. La necesidad de claridad y comprensión es primordial. La tragedia en Sua sirve como un recordatorio contundente del costo humano del conflicto, un llamado a la acción para aquellos que buscan paz y resolución en medio del caos. En esta narrativa nos encontramos lidiando con preguntas más amplias sobre la naturaleza del conflicto y los caminos hacia la paz.
Los eventos que se desarrollan en Ucrania ofrecen un recordatorio conmovedor de la fragilidad de los esfuerzos humanos y la resistencia de aquellos atrapados en el fuego cruzado. Mientras continuamos explorando estas historias, los invitamos a reflexionar sobre las implicaciones de estos eventos y las preguntas más amplias que plantean. ¿Qué impulsa a individuos y naciones al conflicto? ¿Y cómo podemos trazar un curso hacia la paz y la comprensión? Estas son las preguntas que se encuentran en el corazón de esta narrativa. Y mientras viajamos juntos a través de estas complejas historias, su participación y curiosidad son invaluables. Quédense con nosotros mientras desentrañamos las dinámicas intrincadas de este conflicto, brindándoles ideas y perspectivas más profundas sobre los eventos que están dando forma a nuestro mundo. Mientras tanto, consideren las implicaciones más amplias de estos eventos y las preguntas que plantean sobre el conflicto, la humanidad y los caminos hacia la paz. ¿Qué depara el futuro para Ucrania y su gente? ¿Y cómo podemos, como comunidad global, apoyar una resolución que honre la resistencia y determinación de aquellos afectados por la guerra? Estas son las preguntas que nos impulsan hacia adelante. Y como siempre, su participación y curiosidad son invaluables mientras navegamos juntos por estas complejas narrativas. A medida que nuestro viaje a través del intrincado paisaje del conflicto ucraniano llega a su fin, nos quedamos con un tapiz de historias que hablan de la resistencia y complejidad de los esfuerzos humanos en medio del caos. Las líneas del frente, que se extienden a lo largo de la vasta extensión de la región de Donetsk, sirven como testimonio de las maniobras estratégicas y el espíritu indomable de aquellos inmersos en este conflicto. Cada movimiento de las fuerzas rusas, desde su avance hacia el norte en Velika Novosilka hasta sus conquistas en Pakr y Toretsk, es un hilo en la narrativa más amplia de una guerra que ha remodelado vidas y paisajes. Los campos abiertos y las bulliciosas ciudades de estas regiones son más que campos de batalla. Son el telón de fondo de una historia que trata tanto de supervivencia y determinación como de estrategia militar. Los soldados de ambos lados, enfrentando los vientos fríos y las duras realidades de la guerra, encarnan un espíritu de perseverancia que resuena a través de los corredores de la historia. Sus historias, llenas de valentía y sacrificio, nos recuerdan el costo humano del conflicto y la necesidad de comprensión y resolución. Mientras tanto, la ciudad de Sua, en la región de Kursk, sigue siendo un punto focal de intriga y controversia. El ataque a la escuela de internado ha desatado un torbellino de acusaciones, cada lado pintando al otro como el agresor en un intento de controlar la narrativa. Este microcosmos del conflicto más amplio destaca las complejidades y desafíos de descubrir la verdad en medio de la niebla de la guerra. Las historias que emergen de Sua subrayan la trágica realidad del conflicto, donde los civiles a menudo se encuentran atrapados en el fuego cruzado, soportando el peso de las hostilidades. Como observadores, se nos encomienda filtrar el ruido, buscando entender las realidades subyacentes en medio del clamor de acusaciones y contrarreclamaciones. La tragedia en Sua sirve como un recordatorio contundente del costo humano de la guerra, un llamado a la acción para aquellos que buscan paz y resolución en medio del caos. Es una ilustración conmovedora de las preguntas más amplias que yacen en el corazón de este conflicto. ¿Qué impulsa a individuos y naciones al conflicto? ¿Y cómo podemos trazar un curso hacia la paz y la comprensión? Estas son las preguntas que impulsan nuestra exploración y análisis, invitándonos a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos eventos y el papel que desempeñamos en dar forma a la narrativa. A medida que navegamos a través de estas historias, se nos recuerda la importancia de la claridad y la verdad en un mundo a menudo nublado por la desinformación y la propaganda. Los eventos que se desarrollan en Ucrania ofrecen una ventana a las complejidades del conflicto humano, desafiándonos a buscar comprensión y resolución frente a la adversidad. Al concluir este capítulo de nuestra exploración, los invitamos a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos eventos y las preguntas que plantean sobre el conflicto, la humanidad y los caminos hacia la paz. ¿Qué depara el futuro para Ucrania y su gente? ¿Y cómo podemos, como comunidad global, apoyar una resolución que honre la resistencia y determinación de aquellos afectados por la guerra? Estas son las preguntas que yacen en el corazón de nuestra narrativa. Y mientras continuamos explorando estas complejas historias, su participación y curiosidad son invaluables.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través del intrincado paisaje del conflicto ucraniano. Esperamos brindarles más ideas y perspectivas a medida que esta historia continúa desarrollándose. Hasta la próxima vez, recuerden que cada historia es un hilo en el tapiz más grande de la experiencia humana, y su participación es clave para desentrañar las complejidades de nuestro mundo. Si encontraron esta exploración provocadora, consideren suscribirse para mantenerse actualizados sobre futuras narrativas que se adentran en el corazón de los eventos globales. Lo que nos depara el futuro está por verse, pero juntos podemos buscar entender y dar forma al mundo en el que vivimos.